Estamos frente a la iglesia de San Juan Evangelista en La Boca. Esta es la sede de la primera parroquia salesiana creada en el país en 1877. Aquí cerca, sobre la calle Olavarría, vivía don Agustín Pedemonte, un inmigrante italiano devoto de Nuestra Señora de la Guardia. Esa devoción le hizo donar un altar en su honor a la iglesia. De esa devoción personal y de su cercanía a la parroquia surgiría uno de los hechos más importantes para el desarrollo temprano de Bernal. Hoy, en Bernal en 5 minutos, hablaremos sobre la llegada de la obra salesiana a nuestra ciudad. Agustín Pedemonte había nacido el 12 de mayo de 1851 en Pontedecimo, Italia, un pueblo ubicado en el Valle de la Polcevera, cerca de Génova. Siendo adolescente, sufrió un accidente de una pierna trepando un árbol, lo que lo condenó a usar muletas. Según su relato, cansado del dolor, visitó el santuario de Nuestra Señora de la Guardia en Montefigonia, del que regresó caminando a su casa ya curado. Fue su primer acercamiento a la devoción a la Virgen, la que no abandonaría por el resto de su vida. En enero de 1870 llega a Buenos Aires y se establece, como la mayoría de sus paisanos genoveses, en el barrio de La Boca. Allí sufre las consecuencias de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, sobreviviendo a la misma en otra muestra de fe a la Virgen de la Guardia. Con mucho trabajo y esfuerzo logra colocarse como importante proveedor de la línea de navegación de Nicolás Mianovich. El 10 de julio de 1875 contrae enlace con María Solare Raggio, quien sería su compañera de vida. En 1887, en busca de un lugar con paz y tranquilidad para pasar los veranos, compra un gran terreno a don Federico Belluar Bernal, padre del futuro premio Nobel. El mismo se encontraba entre San Martín, Don Bosco, Ipiranga y Dardo Rocha. Sobre San Martín hacia Don Bosco, aquí detrás mío, construyó su quinta, la que llamó La Polcevera, como su valle natal. Un tema desvelaba a don Agustín: Bernal no tenía iglesia. Se acercó a San Juan Evangelista ofreciendo un terreno para capilla y pequeño colegio a cambio de que enviaran un sacerdote para oficiar misa en nuestro pueblo. Eso sí, la capilla debía ser consagrada a Nuestra Señora de la Guardia. Luego de unos días recibió la visita de Monseñor Juan Cagliero para hablar del tema. Monseñor le contó de los grandes planes que los salesianos tenían para Bernal y pidió un terreno más grande para poder llevarlos a cabo. La historia nos cuenta que Monseñor Cagliero se vendó los ojos y, guiado por Luis, uno de los hijos de don Agustín, caminó desde Belgrano y Don Bosco hasta casi llegar a Rocha. Luego de pensarlo un momento, don Agustín aceptó. La obra era demasiado importante como para no colaborar con lo que necesitaba. Pronto se constituyó una comisión integrada por los vecinos más caracterizados del momento y el 5 de abril de 1891 se colocó la piedra fundamental del templo. La iglesia y el seminario anexo fueron inaugurados 4 años después, el 28 de abril de 1895. De todas esas construcciones, queda hoy solo en pie esta primera iglesia convertida en teatro. El primer director del aspirantado o colegio de formación que los salesianos trajeron a Bernal fue el padre Juan Gasparoli, reemplazado en noviembre de ese mismo 1895 por el padre Bartolomé Molinari. Uno de los primeros estudiantes fue Nicolás Esandi, quien años después sería el primer párroco y por muchos años director del colegio. 3 años después de la llegada de los salesianos a Bernal, las hermanas de María Auxiliadora crearon un noviciado que fue inaugurado el 29 de mayo de 1898. Noviciado que fuera el más importante de Sudamérica hasta mediados del siglo XX, en que fuera reemplazado por el de Morón. Del corazón salesiano surgió también la primera organización social del pueblo, el Círculo Católico de Obreros. Nacido el 5 de julio de 1903, con el apoyo del padre Nicolás Esandi, fue presidido durante muchos años por don Agustín Pedemonte. Aún hoy continúa sirviendo a la comunidad bernalense. En diciembre de 1913 quedó inaugurado el edificio del colegio secundario, que fue durante muchos años el más alto de Bernal. Desde su terraza se tomó una hermosa foto del campo salesiano luego de la nevada de junio de 1918. En diciembre de 1914 queda establecida la parroquia de Nuestra Señora de la Guardia, un proyecto por el cual don Agustín había luchado muchos años, apoyado por su hijo Luis, ya por entonces consagrado sacerdote salesiano. Para Agustín Pedemonte, la consagración de la parroquia fue el punto cúlmine de sus sueños y por suerte pudo verlos concretados. Falleció el 13 de diciembre de 1916 y desde hace varios años reposa junto a su esposa en el atrio del nuevo templo. Una inmensa obra que él no llegó a imaginar, pero que seguramente acompañó. Es inmensurable la contribución salesiana al pequeño Bernal en formación. Los aspirantes y alumnos externos trajeron movimiento al comercio, las instituciones, como el ya nombrado Círculo de Obreros, organizaron atención médica e introdujeron el deporte, y las capillas y los servicios religiosos se extendieron a cada uno de los barrios que iban surgiendo.
Son muchas las generaciones de berranenses educados en el Don Bosco del María, como cariñosamente se conocen a los colegios de la Orden, y que con los cambios que los tiempos imponen, aún son la primera opción educativa de nuestras familias. Todo esto hizo que se conforme en Bernal una identidad que el desaparecido historiador Alejandro Bonino llamó tradición de la guardia, basado en la libertad, la igualdad y el componente espiritual de la fe. Esa identidad, forjada a partir de la imponente presencia salesiana desde el inicio del pueblo, aún se mantiene viva a 130 años de su llegada y es uno de los pilares sobre los cuales se edificó nuestra ciudad, y que así lo sigue haciendo.